Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena noche para todos. Estamos en un nuevo programa de Imagen Regional. Hoy ya a mitad del mes número 6 del año, es decir, que ya pasó medio año, cuando parecía que fue ayer Navidad, ¿no? Ya estamos a mitad de año y con la temperatura que se caracteriza en esta época, ya acercándonos al próximo 21 de junio, cuando arranque el invierno. Nosotros comenzamos el programa, arrancamos el programa hoy con la visita en su micro del licenciado Carlos Zubiri, que iba a venir, que después dejó todo lo que tenía que hacer para venir. Así que, ¿cómo anda, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te ¿Usted va? siente el Buenas frío o tardes. no? No, no. ¿No? Eh, la temperatura del cuerpo. 36 Ah, grados dice que es la temperatura del cuerpo, ¿no? sí, sí. Me gusta el frío. ¿Le gusta el frío? Sí, sí me gusta el frío. A mí los dos extremos, ya lo dije siempre, septiembre y abril y después, olvídate. A mí me gustan todas las estaciones, pero bueno, el frío lo disfruto también. ¿Ha tenido la oportunidad en esta época de estar en Bariloche? Sí, Es lindo, sí, es muy bonito. muy bonito, ¿no? Y la primera vez hay que ir en invierno. Claro. Después ver. Se ve la nieve, ¿no? Sí, sí, Se sí. siente, se Sí, palpa. sí, sí, se vive. Qué lindo, qué lindo. Bueno, hoy Carlos ha traído un tema muy actual, muy preocupante, muy difícil, digo yo, de solucionar en estos días, como es la violencia infantil y la violencia adolescente, ¿no? Hoy, casualmente, en el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez también, que ese es un tema que hace poco hablamos con Pedro acá cuando precisamente tocamos este tema de maltrato a la vejez, que, que feo que es, ¿no? Porque hay un cuentito, Platos de Barro se llama, no sé si lo ha escuchado, de Mamerto Manapache, que dice No. que, bueno, un abuelito maltratado, pero el nieto hizo amigas con el abuelo y porque rompía los platos, rompía todo cuando llegaba a esa edad, ¿no? Y lo llevaron a vivir con la familia, la mujer no lo quería, y lo encontraron al nenito haciendo platos de barro en el patio, todo embarrado. ¿Y para qué? Dice. Y esto para cuando ustedes sean viejitos, le vamos a dar esto. Lo que papá le hace al abuelo, yo se lo voy a hacer a papá, ¿no? No sé si entendés, más o menos. Esa es la vida cuando uno llega a viejo, ¿no? Todo la tenemos que pasar. Sí, a ver, uno titula, ¿no? Algunos como para que usemos una referencia a veces para hablar, pero en realidad la violencia es un componente de la agresividad del ser humano que, como correlato de la constitución psíquica, tiene que tener o debería tener matices dentro de cierto funcionamiento esperable, ¿no? Bueno, hemos hablado en otros programas, no lo vamos a hablar hoy, pero hemos dicho muchas veces que estamos en la era del fracaso de la subjetividad en el manejo de la agresividad y la violencia, ¿no? Es un mundo violento. Recién veíamos ahí en pantalla una propaganda de una publicidad partidaria, ¿no? Con esto de las elecciones, bueno, hablan de pistolas eléctricas, más policías, más, no sé quién es, pero bueno, no importa, todos dicen lo mismo. Más, más vehículos, o sea, más fuerza en la calle, ¿no? Más control y, y nadie habla de autoridad o nadie habla de legislar interiormente en la vida familiar para que nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos puedan vivir en un contexto de interjuego de esos matices que tiene la personalidad, que son ambiguos. El hombre es inmanentemente autoconservativo, constructivo, creativo, de la misma manera que es agresivo y violento. La violencia es inmanente al ser humano. Dos niños cuando discuten por un muñeco a los 3 años se golpean. Y esto
lo hacen, la violencia inclusive en ese momento es como un efecto constitutivo de la apropiación de la propia identidad. Esto es mío y se defiende lo mío. Los atisbos de constitución del yo son o tienen matices de agresividad. Las grandes peleas o las primeras grandes peleas de cualquier sujeto tienen que ver con una vida de hermanos. Esto es inevitable, ¿no? Porque se comparten espacios, se comparten territorios, se comparten objetos, se comparten padres, y los celos, las rivalidades se dan ahí. Pero bueno, lo lógico o lo entendible de la primera infancia o de la infancia propiamente dicha, de 0 a 6 años, 5 años y medio, es que como le dice Freud, ¿no? Freud habla de los pequeños perversos polimorfos, pequeños porque son niños, perversos porque usan toda la perversidad para expresarse, todos los matices agresivos posibles en la infancia se dan de una manera bien desarrollada, y polimorfos porque asumen diferentes formas y asumen a veces también características propias de cada etapa evolutiva por la cual va atravesando la infancia, ¿no? Entonces, pequeños perversos polimorfos. Bueno, lo lógico es que la crianza sobre la cual hay que volver a pensar con cierta responsabilidad, porque a veces hay teorías, a mi criterio, con un componente poco serio de irresponsabilidad, que en esta locura por plantear la genética o la explicación de ciertos comportamientos que parece que vinieran de un ámbito que está fuera de la vida familiar, digamos, le han quitado responsabilidad a los factores de crianza, ¿no? Nosotros que somos los padres, somos responsables de nuestros hijos, tenemos una responsabilidad absoluta de nuestros hijos, tenemos la función de guiarlos, acompañarlos, estar al lado para poder, a través del diálogo, la palabra, la autoridad, ayudarlos a constituir un psiquismo que les permita vivir en concordancia con otros y en complacencia con otros y en una relación de respeto y de amor y cariño por el otro, y en todo caso, si va a haber alguna situación que se excede de esos sentimientos, que sea reparable. No estamos hablando de que el hombre equilibrado es el hombre que nunca manifiesta algún hecho violento o algún hecho de agresividad, sino que sabe reparar. Y lo que estamos observando mucho ahora es que hay instancias en algunos jardines de infantes, en los grados inferiores de la escuela primaria, donde ya los niños deberían tener un cierto manejo de su vida instintiva, principalmente lo que tiene que ver con la agresividad, que aparece de una manera inusual, con matices muy, muy marcados, con índices de agresividad que no es la violencia habitual, neurótica y vinculante que teníamos nosotros en nuestra infancia, de pelear por cosas o por territorios, repito, sino que tiene que ver con cuestiones que son de paso al acto, de irracionalidad, de una magnitud digamos muy, muy severa, muy trágica, muy, muy cruel. Hay ciertos valores de crueldad que a los 6, 7 años deberían estar ya incorporados o reprimidos dentro del psiquismo del sujeto, que están a viva luz, ejerciendo conductas que tienden y que son de una manera de ejecutar a veces las conductas infantiles en las escuelas, ¿no? Carlos, todo esto me iba llevando tiempo atrás y lo traigo al presente. Hay cada vez más violencia, ¿no? Hay cada vez menos valores. Hay cada vez menos respeto a la autoridad. Y no se puede tocar al chico. Es decir, si vos ves que un padre le está pegando una cachetada a un chico, es violencia para denunciarlo. Qué contradicción, ¿no? Eso del correctivo es imposible ver en estos días. Si vos ves que
alguna mamá le pega una cachetada a un chico, es un acto de violencia como para ir a la policía. Y hay casos que se ejecutan de esta manera, ¿no? Y antes había más valores, había más respeto a la autoridad y te pegaban en casa. Sí, bueno, no sé si es una contradicción. Por eso hay que diferenciar o discriminar estos no, aspectos. No estoy hablando, haciendo apología de un correctivo. Pero hay una contradicción grandísima en esto. Sí, aparte, a ver, yo creo que no hay corrección de la violencia con violencia. Esto es un mito que hay que desterrar. Creo que un padre que usa la violencia para educar a sus hijos es un padre que perdió la capacidad de poder dialogar. Y que perdió esencialmente algo que es muy importante para poder ser ley en una casa, que es su capacidad de ejercer la autoridad. Y la autoridad no se ejerce por imposición, se ejerce por confianza en el otro. La autoridad se ejerce, por ejemplo, educativo, no se ejerce por imposición. Pero bueno, estamos en un mundo donde en la precariedad subjetiva, lo primero que está en mano para corregir las conductas, la vida, la violencia, la dinámica social, aparece como forma necesaria y casi como un deseo, la necesidad de la fuerza, ¿no? La necesidad de la agresividad. Yo recién tomaba un café, siempre que vengo acá tomo un café, ¿no? Lo suelo tomar en Arias, lo suelo tomar en Ledesma. No voy a decir dónde lo tomé por lo que voy a decir, pero vos viste que yo escucho todo, me gusta escuchar, me especializo en escuchar, así que... Escuche palabra. Y vos escuchás las mesas y hablan de problemáticas sociales, y todo termina en lo mismo, ¿no? Hay que darle más poder a la policía, hay que darle más poder a los militares, hay que darle más poder al revólver, hay que liberar el gatillo fácil, hay que usar la pena de muerte. Parece que todo se soluciona con legislando la agresividad. Es decir, queremos corregir la agresividad legislando otra agresividad. Es típico de una sociedad que no sabe para dónde va, ¿no? Donde las autoridades que quieren gobernar una bonanza conductual tendiente a que las cosas parezcan menos violentas a partir de la violencia. Yo creo que el gran límite a nuestros hijos tiene que ver con la posibilidad de seguir dialogando con ellos, la posibilidad de poder dramatizar con ellos, la capacidad de poder simbolizar con ellos, de jugar con ellos, de poder prestar nuestro oído y nuestra escucha principalmente para poder interpretar qué nos dicen de lo que nos dicen. Pero estamos todos apurados y no hay tiempo para nada. Entonces, nuestros hijos a veces se están criando, ¿sabes cómo? Como el zapping de la televisión, ¿no? Viste que vos vas pasando el zapping. Bueno, ya es viejo yo lo que estoy diciendo, el zapping. Vamos a decir de otra manera, el clicleo de las redes de comunicación, sí. que vos pasás, ves todo y no ves nada. Y nuestros hijos están esperando de nosotros que nos detengamos en algún momento con ellos y los miremos a la cara y hablemos con ellos. Y nosotros actuamos con ellos como si estuviéramos clicleando y pasamos, y ellos no tienen tiempo suficiente para poder internalizar nada de eso que pasa tan rápido, porque estamos todos apurados, como dice Marcelo Villar, estamos todos apurados y no sabemos dónde vamos. Todos están apurados pero no saben dónde van. Sí, es cierto. Y eso rompe con la cualidad de las representaciones, es decir, nosotros necesitamos representantes de lo que significa la autoridad, y aparte representantes o significativos, o significaciones, sociales, representativas, que nos permitan internalizar las leyes, y nos permitan internalizar la buena convivencia, que nos permitan internalizar lo que está bien o está mal. Hoy se ha corrido la barrera de lo que está bien o está mal. Es más, hoy ya no se decide entre lo que está bien o está mal, entre lo que se puede y no se puede, ¿no? El tema es si tenemos recursos materiales para poder, pero si se puede, se puede. Esa es la discusión, ¿no?
La discusión de lo bueno y lo malo es de los 80 para atrás. Hoy se actúa, se vive, en la medida de lo posible se hace. Y en esto de la violencia en la infancia, si un chico agrede a otro o viceversa, ¿le queda marcado para siempre? ¿Como algo bueno o algo malo o un subconsciente que... Y hay experiencias que hay que metabolizar, ¿no? Normalmente, si son situaciones agresivas, neuróticas, típicas de celos o de disputas o peleas, como hemos tenido todo en un jardín de infantes, en primer grado, las famosas peleas territoriales, ¿no? Sí, Esto es sí. mi lugar, este es mi banco, este es mi juego. Ahora, el tema está en aquellas agresiones o violencias que son indiscriminadas y que tienen un matiz que es destructivo y que tiene valores de violencia que exceden la violencia común. Yo creo que acá yo recién hablaba de la responsabilidad familiar, porque es muy difícil que un niño que manifiesta con violencia una adaptación a un momento de la escuela, esto no lo esté viviendo, no lo esté vivenciando o no lo esté repitiendo de situaciones que él vive en su propia casa o en su propia experiencia familiar o en su propia experiencia a través de otros contextos que puede estar habitando. También ese es un tema familiar importante, que en la intimidad de la familia hay un importante número de conductas y de situaciones que a veces no prevemos y que los chicos captan, los chicos interpretan y los chicos lo viven, lo sufren. A veces no pueden metabolizar todas las cosas que los adultos creemos que son lógicas y que a veces los hacemos participar. Y bueno, en esto hay muchísimas experiencias. Si uno abriera hiciera un poco un repaso rápido de las historias clínicas que uno ha escuchado en su vida, vemos que en los factores de crianza hay innumerables formas de exposición de los niños a los vínculos agresivos de los padres, a los momentos irracionales de los padres, a momentos decisivos de la familia donde los chicos participan. Hay cosas que son de adultos y hay cosas que son de niños. Donde se están produciendo cosas de adultos, los niños no pueden estar expuestos, ¿no? Y no estoy hablando de la sexualidad, estoy hablando de las grandes decisiones de la vida, ¿no? Como una separación, como un cambio importante. Porque a veces la pareja tiene matices de tolerancia para poder discutir ciertas cuestiones y cree que esos matices son los mismos matices que tiene el niño, ¿no? Y el niño queda expuesto a una situación que es horrenda, que es muy desestructurante para él y que a veces la violencia posterior es una forma de defensa frente a esa desestructuración. A ver, yo digo que en esto hay que ser muy preciso y muy analítico, porque no todas las violencias son negativas o discordantes. Yo una vez hice un diagnóstico de un niño que la violencia y la agresividad que él tenía hacia otros le permitió salvarse de un autismo. Era un niño que, era un niño que la mamá quedó embarazada y a los 3 meses de embarazo la mamá se entera que el papá tiene cáncer. Convive una etapa muy crítica del cáncer de la madre, del papá con el embarazo de la madre. La mamá yendo y viniendo con el embarazo y con el padre que enfermo de cáncer, un matrimonio joven. Al mismo tiempo que el niño nace, la madre casi sin poder prenderlo en su pecho, se lo deja a instancia del cuidado de las dos abuelas y una mucama, y ella sale de viaje con el marido en un momento muy crítico de la enfermedad del marido, o sea, tuvo el parto y se fue, con lo cual le genera una deprivación importante al niño en ese momento, sin quererlo, ¿no? Una situación muy, muy traumática. Estaba 2-3 semanas con el marido internado en forma muy grave, volvía, restablecía el vínculo con la madre, se volvía a ir, así estuvo hasta el año. Cuando el niño al año empieza a restablecerse más o menos con la madre, fallece el padre. Bueno, te lo resumo, el niño estaba en el jardín de infantes como modalidad de vínculo, tenía agresividad. Y cada vez que se frustraba por algo, arrancaba con agresividad. Entonces yo le decía a las maestras, le decía a los padres, hice una reunión con los padres esa vez, porque los padres estaban boicoteando a la maestra. Esto es algo que pasa mucho en los jardines, por eso traje el tema. Los padres estaban boicoteando a las maestras
boicoteando la dirección del jardín para que echaran a este chico. Estábamos haciendo con el jardín de infantes lo que hacemos en la sociedad. Lo que es nefasto, peligroso, raro, además, hay que echarlo. En lugar de integrarlo y conocerlo, hay que echarlo. Estábamos boicoteando para, no vamos a ir, no vamos a llevar a los chicos si nos sacan a este chico agresivo. Y yo le digo a la mamá, vamos a ir, antes que yo lo empiece a tratar, vamos a ir al colegio, vamos a hacer un taller. Vos encargate de que podamos hacer el taller. A la semana siguiente vamos, hacemos la reunión de taller con todos los padres. Y yo le empecé diciendo que yo tenía un hijo de más o menos de la edad y que a mí me encantaría que mi hijo en el jardín aprendiera a cuidar de los otros y a ayudar si tiene un amiguito que tiene una problemática, que sea parte de la ayuda. Por eso yo mandé a mi hijo a las escuelas públicas, donde hubiera disparidad y diversidad de cosas, para que aprendan a vivir en esa diversidad, no para que aprendan a separarse de la diversidad. Le dije, a mí me encantaría que mi hijo pudiera ser parte del cambio o de la ayuda de un amigo que está así. No que sea a los 5 años, o a los 4 años, o a los 6 años, un sectario que empieza a dividir lo que está bien, lo que está mal y echando gente del sistema. Con lo cual explicamos que esa modalidad agresiva del niño, lo que le permitía al niño era encontrarse con el cuerpo del otro, aunque sea a partir de la agresividad, como una manera de lograr cierta identidad. Él siendo el agresivo, el malo, entre comillas, restituía algo de su identidad, que era mejor que quedara catatónico. Era mejor la agresividad como forma de vínculo, que después fue corrigiendo, a que quedara catatónico o automatizado en un autismo, porque si toda esa agresividad, ese vuelco que él tenía hacia afuera, de toda esta agresividad, es introyectado, el sujeto queda paralizado, ¿no? Esto es lo que la gente no sabe. Y esto es lo que hay que hablar en los jardines, porque en los jardines es el lugar donde primero se identifican estos casos. Es decir, que primero la responsabilidad de los padres y después la escuela. Claro, hacer separación de estas cuestiones es muy fácil. Pero ahora, la sociedad hace eso. Para eso están las cárceles, para eso están los reformatorios, para eso están los hospitales psiquiátricos. Se hicieron con esa finalidad, ¿no? Michel Foucault hablaba de cómo la sociedad tiene mecanismos para vigilar, controlar y castigar. Nosotros no podemos enseñar en el jardín de infantes eso. Yo quiero que el jardín de infantes puedan jugar integrando al distinto. Porque si no, la medida es muy violenta, es más violenta que la agresividad misma del niño. Porque el niño capta, el niño percibe la situación de degradación a la que está siendo sometido. Y esto genera más agresividad. Digamos, más que corregirlo, genera más agresividad. Entonces, estas cuestiones hay que integrarlas, hay que entenderlas, hay que analizarlas, hay que poder hacer hablar al niño, hay que poder hacer hablar a la familia, hay que poder ayudar a las maestras a que puedan integrar todas estas cuestiones, ¿no? Que son, bueno, hoy muy comunes, y que yo digo que cuando la escuela tiene como medida la separación, la expulsión, la exclusión del evento hostil o agresivo o violento fuera de la escuela como una medida, yo digo que es un fracaso de la institución. ¿Sí? Pero pasa, está pasando. Y sí pasa, pero es un fracaso a veces. Bueno, también las escuelas están como expuestas a la presión social, a la presión de los padres, como estos padres que yo te digo, de una escuela de la Ruta 11, ¿no? Que bueno, que presionaban de una manera muy especial para que el chico se fuera, ¿no? Estaban expulsando a un pibe que tenía una historia de mucho dolor. ¿Y logró reincorporarse? Sí, sí, bueno, después que fuimos a ese taller, entendieron que sus hijos podían tener un valor diferente a partir de ayudar al otro. No hay forma de constitución de la ética si no es bajo el cuidado del otro. El otro es mi límite, el otro es digamos, es lo que le pone límite, coto a mi exceso de libertad. Ahora, ¿dónde lo aprendemos esto? Esto se aprende en la infancia. ¿Y pasada la infancia ya es más problemático lo de la adolescencia? Porque pasa esa primera etapa, pasa. Sí, porque la adolescencia suma la actividad en la vida social mucho más activa. Claro. Y la conformación de la identidad, la conformación de la identidad vocacional, una asunción de cierto periodo transitivo hacia la adultez, que se está viviendo hoy con mucha dificultad,
Mira, yo te diría más, hay chicos que se manejan de una manera violenta o de una manera repetitiva, por ejemplo, que se están llevando muchas materias y repiten, o demoran en terminar la escuela, porque les está costando mucho aceptar o aceptarse en una fase de constitución de su adultez que los asusta o que los intriga. Las figuras parentales que están viendo nos ven a nosotros con tantas preocupaciones, con tanta queja por la actualidad, tanto dolor, tantas dificultades, que esa etapa en la cual tienen que ingresar después de la adolescencia les genera un poco de fobia, ¿no? Entonces hay un montón de elementos que constituyen esta sintomatología de la adolescencia que, bueno, que trae las dificultades que venimos viendo, ¿no? Muy bien, Carlos, bueno, me venía a la mente lo de los rugby, ¿no? Que ya no eran adolescentes, eran jóvenes, pero se llega al punto hasta de matar, ¿no? Bueno, eso de los rugby se da mucho también en las infancias, esta cuestión de, que yo lo veo mucho en la gente común. Mira, yo siempre que hablo de capitalismo no lo hablo en términos económicos, si es bueno o es malo. Yo tengo una porción de mi vida que es capitalista, vos también. Vos no donás lo que ganás en la televisión, haces vivir a tu familia, igual que los muchachos, lo que hago yo con mi consultorio. Pero el capitalismo como sistema, al poner como variable de ajuste, como elemento prioritario, el dinero, el triunfo y un valor que está supeditado al dinero y al triunfo, genera una estupidez humana que es la de creer que hay gente superior y gente inferior. Y ese es uno de los primeros actos agresivos que hay en la vida social, ¿no? Lo que decíamos el otro día, ¿no? Yo evado $1.000.000 y quiero que me pongan preso al que me roba la garrafa porque es un delincuente. Están mal las dos cosas. Ahora, ante la ley somos todos igualitarios, ante la vida somos todos igualitarios. Los psicoanalistas tenemos la virtud, y siempre me permito ponderar el papel de psicoanalista, tenemos la virtud de escuchar todo de la misma manera. ¿Por qué el paciente se siente tan acogido? Porque no tenemos un juicio de valor sobre alguno de los puntos que el paciente trae. Tenemos una acogida de escucha que es en atención flotante. ¿Qué significa atención flotante? Que flotamos con atención en todos los puntos de una manera igual, flotando, eso significa al mismo nivel, porque le damos importancia por igual a todos los puntos, desde un hecho traumático importante hasta algo mínimo que nos dice, que si nos dicen dentro de la sesión o dentro de la consulta, por algo está dicho, y hay que entenderlo, porque en algún momento vamos a necesitar de ese material para poder entender. Entonces, esa escucha con respeto, como primera medida hace que el sujeto se sienta valorado, si vino con un complejo de inferioridad, si vino con un conflicto grave en su personalidad, en su identidad, esto de sentirse valorado, ¿no? A mí me parece que eso es importante. Yo te dije muchas veces que hay una dinámica social en todos nosotros que tiene un matiz de violencia que tiene que ver con nuestra forma de vivir. Con nuestra forma de vivir, ¿no? Esto que yo te decía recién, estas personas que porque sienten o creen que han triunfado en la vida, se sienten superiores a otros y que creen que tienen derechos por sobre otros, ¿no? Y en realidad lo creen. Sí, tienen una convicción. Hay conductas en la calle que te marcan eso. Hay conductas en la calle que te marcan eso, ¿no? El otro día yo entré a un lugar, estábamos con mi señora en un lugar por pagar en un pago fácil, por pagar una boleta, y entró una mujer que es la llamada, yo la defino como parte de una población de clase media alta o nuevos ricos, ¿no? Que en un momento entró y estábamos en la cola y pasó delante nuestro y se hizo atender primero, ¿no? Hay una concepción de violencia. Bueno, ahí está falta la cajera tuvo. Bueno, a ver, está bien, pero le dio pudor a la cajera, porque también está tan presente eso,
que genera pudor. Yo no creo que la cajera no lo haya pensado igual que yo, pero le genera pudor, ¿no? A mí me genera pudor la estupidez humana también, ¿no? Porque Sí, por ahí es una estupidez humana. sí, sí, porque bueno, pero ahí hay una cuestión, a ver, una de las grandes preocupaciones que a mí me tiene aterrado es que tenemos una evolución científica, tecnológica, técnica, del conocimiento que es atrapante, atractiva, de una dinámica inusitada. Año a año la tecnología va variando a paso agigantado lo que antes variaba cada 20, 30 años, año a año. Ahora, el sujeto sigue siempre en el mismo lugar. Es como si hubiera un cuadro, digamos, controversial entre el crecimiento de lo tecnológico y lo científico, en un sentido inversamente proporcional, ¿no? Hay un crecimiento de lo tecnológico, lo económico, o lo tecnocrático, y por otro lado se ve la caída del sujeto, la caída de la capacidad de pensamiento. Es decir, no mejora el sujeto estos grandes cambios tecnológicos y científicos. Todo el mundo anda y funciona, pero cada vez tenemos menos valores, cada vez tenemos menos... Yo soy peligroso, estamos involucionando en vez de Bueno, evolucionar. estamos yendo hacia una nueva barbarie. Estamos yendo. A ver, yo decía sujetos inferiores y superiores. En una boca calle, en un cruce, una boca calle, en un pueblo, ¿quién pasa? ¿El de la izquierda o la derecha? De la derecha. No, el auto más grande. Ah, bueno, ese. Hace la prueba. A ver, Tiene prioridad el de la derecha. está sí. bien, pero hoy pasa el auto más grande. Hay leyes que tienen que ver con estas cuestiones de los nuevos valores, que generan en la convivencia social costumbres que van tergiversando los valores, que son obviamente estúpidos. A mí me da risa porque uno lo piensa esto y digo, qué pobres, ¿no? Pero lo del auto sería lo de menos. El tema es que cuando estamos entre sujetos, en la vida intersubjetiva, estos papás que querían aniquilar a este chico en el jardín de infantes, ¿con qué autoridad? ¿Con qué valor? ¿Por qué? Es una cosa terrible, ¿no? Y a veces hay profesionales que no se comprometen con eso. Yo me hice 50 kilómetros porque era un pueblo vecino, 40 kilómetros, para ir a hacer el taller ese día, y suspendimos varias horas de consultorio para poder trabajar tranquilos, y fuimos, hicimos, y le salvamos la vida al pibe. Y a la madre, porque la madre tiene una angustia, la madre venía del duelo del marido. Bueno, hay que ocuparse del humano, hay que ocuparse del humano. Tenés que escuchar estos muchachos que están haciendo propaganda ahora, ¿no? No escucho un solo proyecto que hable de alguna condición humana que van a tratar de modificar, ¿no? Sí, es así. Carlos, espero que la gente en casa lo haya escuchado y lo haya ya captado para analizarlo y vivenciarlo en su familia, ¿no? Seguro, mira, yo creo que nosotros tenemos acá yo hace tiempo que tengo un desafío, ¿no? Mientras uno esté con ganas y con deseo, tratar de transformar, tratar de ser un factor de A1, de A2, de A3, de A5, de A10, de A20, que esto es siempre un factor multiplicador. Creo fervientemente que esto se soluciona de abajo para arriba, no de arriba para abajo, ¿no? En los pequeños actos cotidianos, ¿no? Y si no podemos modificar mucho o transformar mucho, por lo menos transformar algo. Y si no podemos transformar algo o nada, poder vivir sintiendo que la vida tuvo sentido a partir de intentarlo. Como dijo la madre Teresa, ¿no? Corré, si no podés correr, trotá, si no, caminá, si no, usá el bastón, pero no te detengas. Esto es un ejemplo del... Vos por lo menos Bueno, esta es la filosofía de escucha y palabra, ¿no? Esta noche tenemos una reunión muy interesante. El país que nos duele va a ser la disertación. El país que nos duele. Bueno, a punto de haber elecciones para elegir el gobernador acá, así que te voy a despedir, Carlos, hasta el jueves que viene, no, hasta el otro. Porque el jueves que viene hay cierre, se viene la veda,
Y vamos a tener muchos candidatos acá y queremos escucharlos para que nos digan sus propuestas, ¿no? Bárbaro. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a estar todo bien? Porque ya el otro domingo hay elecciones. Sí, muy interesante eso, de que vengan a hablar de las propuestas, ¿no? De las propuestas. Y que se cumplan, ¿no? Sí, que se puedan realizar. Hoy escuché a una chica, me parece que de Arias. En Arias hay 3 candidatos. 4. 4. Bueno, no sé quién era, pero no sé si era candidata o una concejal. Y le preguntó a un periodista, ¿y qué vas a hacer si no ganás? Y bueno, vamos a tratar de ayudar desde el lugar que nos toque. Está bueno. Entonces, es interesante, o sea, me parece que lo reparatorio en esto es convivir con el otro, distinto, no combatirlo. Convivir. Hay mucha gente que tiene idea, hay mucha gente que tiene ganas de hacer cosas, y bueno, hay que sumar. Esto es, Claro, tenemos que recuperar somos buenos lo de este partido claro, no sirve pero para tenemos nada. que, a ver, eso lo dijo, mira, anoche estaba viendo un video de Viñar en el colegio, y él dice, todas las empresas unipersonales han sido un fracaso. Acá cada vez que nos hemos salido de situaciones de solidaridad y de una comunidad en movimiento para cambiar las cosas, ha sido un fracaso. Y tenemos que recuperar esa posibilidad de ser una comunidad, un grupo organizado, la intersubjetividad puesta al servicio de la mejora de la humanidad. Carlos, muchas gracias. A vos. Nosotros vamos a la pausa, escuchamos recién al licenciado Carlos Zubiri. Ya tenemos, no sé si habrá venido, tenemos una nueva invitada. Vamos a la pausa y venimos, arrancamos con todo y vamos. Bueno. Hace 25 años que nos gobiernan los mismos, con la misma